¿Qué ocurrió el día en que Michael Jackson dejó de respirar, revelando una verdad oscura que solo emergió 16 años después? El 25 de junio de 2009, a las 12:21 hora del Pacífico, llega una llamada al Centro de Emergencias 911 en Los Ángeles. La voz al otro lado suena llena de pánico. Informa que un hombre alto y delgado, de unos 50 años, yace inconsciente en la cama. No respira. Simplemente no respira. El operador intenta obtener más detalles, pero el que llama está agitado. Sus palabras se entremezclan. Menciona que el médico personal del paciente está allí, realizando reanimación cardiopulmonar, pero nada funciona, absolutamente nada. La dirección que da es 100 North Carolwood Drive, en Holmby Hills, una mansión de estilo francés en uno de los enclaves más adinerados de Los Ángeles. En cuestión de minutos, las ambulancias y los camiones de bomberos avanzan a toda velocidad por calles bordeadas de palmeras. Sus sirenas resuenan contra las altas murallas que protegen las residencias de millonarios, pero aún no saben a qué casa se dirigen exactamente. No imaginan que esta llamada detendrá al mundo entero. Cuando los paramédicos irrumpen en el dormitorio del segundo piso, se encuentran con una escena impactante. Sobre una enorme cama, rodeado de intravenosas, cilindros de oxígeno y frascos de medicamentos esparcidos, yace el cuerpo de Michael Jackson. A su lado, intentando desesperadamente un masaje cardíaco de manera torpe, está un hombre que se presenta como el Dr. Conrad Murray. Pero los paramédicos notan algo que no encaja. Las pupilas de Jackson están dilatadas y no responden a la luz. El monitor cardíaco muestra una línea plana. Su piel se siente fría al tacto. Entienden que ha estado sin vida por un tiempo. Sin embargo, el protocolo exige acción. Continúan la reanimación, lo trasladan a la ambulancia y corren al centro médico Ronald Reagan. Pero es solo una formalidad. A las 14:26, los médicos declaran su fallecimiento. La noticia se propaga como un incendio forestal. Primero como un susurro, luego como rumores, y finalmente como una explosión. El sitio TMZ, especializado en la vida de celebridades, la publica primero. Luego, Los Angeles Times. Pronto, todas las agencias mundiales, Internet colapsa. Sitios como Google News, Twitter y Wikipedia caen bajo una oleada de tráfico sin precedentes. Personas en todo el mundo se niegan a creerlo. No puede ser verdad. Es otro rumor loco, pero lo es. El rey del pop ha partido. Mientras el mundo lamenta la pérdida de un ícono, en esa tranquila habitación de Holmby Hills, los investigadores comienzan a desentrañar un enredo que transforma esta historia de tragedia en un misterio sombrío. Encuentran docenas de frascos con potentes sedantes, lorazepam, diazepam, midazolam, y luego descubren lo principal: docenas de grandes viales de propofol, un anestésico potente usado en hospitales para anestesia general durante cirugías, una sustancia que nunca, bajo ninguna circunstancia, debería estar en una casa privada. Entonces, la pregunta principal cambia. Ya no es ¿qué le pasó a Michael Jackson? Se vuelve mucho más inquietante. ¿Qué le hicieron a Michael Jackson? Su partida no es solo una historia de sobredosis, es el clímax de una vida en una jaula dorada. Una historia de genio y trauma, de explotación e aislamiento. Para entender cómo alguien que podía tener todo en el mundo terminó en tal desamparo médico, debemos volver al principio, al lugar donde este hombre fue forjado y roto. Una pequeña casa en la calle Jackson 2300, en Gary, Indiana. Gary, Indiana, en los años 1950, una ciudad construida de fuego y acero. El humo de las chimeneas de las acerías de US Steel cubría el cielo, tiñendo los atardeceres en tonos apocalípticos de naranja y gris. El aire estaba impregnado del olor a carbón y metal fundido. Era un mundo de trabajo duro, salarios modestos y esperanzas aún más pequeñas. En este mundo, en una diminuta casa de 2 habitaciones, vivía la familia Jackson. El padre, Joseph, trabajaba como operador de grúa en una acería, y por las noches tocaba la guitarra en una banda local de R&B. La madre, Catherine, tenía un empleo a tiempo parcial en los grandes almacenes Sears
y criaba a los niños, que eventualmente sumaron 10. El 29 de agosto de 1958 nació su octavo hijo, Michael. Desde el principio su mundo estuvo lleno de música. Pero no era una música alegre y espontánea. Era música nacida de ambiciones y miedos. Joe Jackson era un hombre cuyos propios sueños musicales habían fracasado y decidió realizarlos a través de sus hijos. A cualquier costo. Vio talento en sus hijos mayores, Jackie, Taito y Jermaine, y formó el grupo The Jackson Brothers. Los ensayos no eran solo estrictos, eran rigurosos. Michael Jackson, en una famosa entrevista con Oprah Winfrey en 1993, con lágrimas en los ojos, contaría al mundo lo que sucedía detrás de las puertas cerradas en la casa de la calle Jackson. Describiría a su padre como un genio en la gestión, pero como un tirano en el rol de padre. Los ensayos duraban horas después de la escuela. Cada error, cada nota equivocada o paso de baile incorrecto era corregido con severidad. Joe sostenía un cinturón en la mano. A veces era una rama de árbol, a veces solo el puño. Michael recordaba cómo su padre se sentaba en una silla con el cinturón listo. Y si hacías algo mal, te alcanzaba fuerte. El miedo se convirtió en el fondo sonoro de su infancia. Era tan intenso que Michael sentía náuseas al ver a su padre. Aprendió a ser perfecto, porque la perfección era la única forma de evitar el dolor. A los 5 años, el pequeño Michael, observando los ensayos de sus hermanos, comenzó a cantar junto a ellos. Y ocurrió algo increíble. Su voz, pura y poderosa, eclipsó a todos. Joe inmediatamente lo colocó en el centro del grupo, ahora llamado The Jackson 5. Michael no era solo el vocalista principal, era un prodigio. Se movía con la gracia y confianza de un artista adulto. Cantaba con alma y pasión que parecían imposibles para un niño de su edad. Pero detrás de esa magia escénica brillante se ocultaba una realidad oscura. No solo actuaba, trabajaba para sobrevivir. El grupo comenzó a presentarse en clubes locales y concursos de talentos. Viajaban por el llamado Chitlin Circuit, una red de locales en el sur y el medio oeste, donde los artistas afroamericanos podían actuar en la era de la segregación. Era un trabajo arduo. Viajes nocturnos en una furgoneta apretada. Actuaciones en bares llenos de humo. Presión constante. Para Michael, también era un tiempo de pérdida. Su hermano menor, Brandon, gemelo de Marlon, falleció poco después de nacer. La partida y el duelo formaron parte de su vida desde muy temprano. El gran avance llegó en 1967. The Jackson 5 ganaron un concurso de talentos en el famoso Teatro Apollo en Harlem. Fueron notados. Diana Ross, superestrella de Motown, los presentó al jefe de la compañía, Berry Gordy. Gordy, un productor musical genial, vio en ellos una mina de oro. En 1969, la familia se mudó a Los Ángeles, comenzando un nuevo capítulo. Pero no era libertad, era una nueva jaula, más glamorosa. Motown controlaba cada aspecto de sus vidas. ¿Qué vestían? ¿Qué decían en entrevistas? ¿Qué canciones cantaban? Su primer sencillo en Motown, I Want You Back, alcanzó el número 1 en el Billboard Hot 100. Le siguieron ABC, The Love You Save y I'll Be There. The Jackson 5 se convirtieron en una sensación. Estaban en todas partes, en televisión, radio, portadas de revistas. Y en el centro de todo estaba un niño pequeño con ojos grandes y tristes, que cantaba sobre amor y corazones rotos con tal convicción que el mundo le creía. Pero él mismo no conocía una infancia normal. Mientras otros niños jugaban en parques, él estaba en el estudio. Mientras iban a la escuela, él estaba de gira. Sus amigos no eran compañeros de edad, sino adultos. Esta juventud robada se convirtió en el trauma central de su vida. Era un prodigio forjado en el fuego de las ambiciones paternas y pulido en la máquina implacable del show business. Aprendió una lección principal: el amor se gana, a través de actuaciones perfectas, trabajo duro, a través del dolor. Y esta lección la llevaría toda su vida.
explicaría su obsesión por la perfección, su inseguridad, su deseo desesperado de ser amado por millones de extraños, y su intento trágico de recrear la infancia perdida en su propio mundo aislado. El fantasma de Gary nunca lo abandonó. Solo cambiaba máscaras, escondiéndose detrás del brillo de la fama y las luces de los escenarios. A finales de los 1970, Michael Jackson superó a The Jackson 5. Era un artista con su propia visión, que ya no cabía en el marco de un grupo familiar y el sonido dulce de Motown. Quería crear, experimentar, ser libre. En 1979, en colaboración con el legendario productor Quincy Jones, lanzó su primer álbum solista verdaderamente adulto, Off the Wall. Fue una explosión. Una mezcla de disco, funk, soul y pop que el mundo no había oído antes. Temas como Don't Stop Till You Get Enough y Rock With You se convirtieron en himnos de la era. El álbum vendió más de 20 millones de copias y le dio a Michael su primer Grammy como solista. Pero para Jackson mismo, no fue un triunfo, fue un insulto. Creía que Off the Wall merecía el premio al álbum del año. Cuando no lo obtuvo, se sintió humillado. Lo vio como prejuicio racial de la industria musical, que aún no estaba lista para reconocer a un artista negro como el rey absoluto. En ese momento, como admitió después, se hizo una promesa. Su próximo álbum sería tan grande, tan innegablemente genial, que la industria no podría ignorarlo. Comenzó el trabajo en un proyecto que cambiaría la historia de la música para siempre. Un proyecto llamado Thriller. Michael y Quincy Jones se encerraron en el estudio con un objetivo. Cada pista debía ser un éxito. Nada de canciones de relleno. Escucharon cientos de demos, seleccionando solo lo mejor. Jackson escribió 4 de las 9 canciones, incluyendo Billie Jean, Beat It y Wanna Be Starting Something. Billie Jean se basaba en una experiencia real. Una fan obsesiva lo acosaba, afirmando que era el padre de su hijo gemelo. Esta historia se convirtió en una parábola paranoica sobre el lado oscuro de la fama. Quincy Jones odiaba la canción. No le gustaba la larga línea de bajo al inicio. Quería cortarla. Michael insistió. Dijo, pero eso es lo principal, es lo que me hace querer bailar. Tenía razón. Ese bajo pulsante e hipnótico se convirtió en uno de los más reconocibles en la historia del pop. Para Beat It, Michael quería una canción rock que gustara a todos. Llamó al guitarrista Eddie Van Halen. Van Halen pensó al principio que era una broma, pero luego fue al estudio, escuchó la pista y grabó uno de los solos de guitarra más grandes de la historia. Gratis, solo por el arte. El álbum Thriller salió el 30 de noviembre de 1982 y el mundo enloqueció. Se convirtió en el álbum más vendido de todos los tiempos, con ventas que hoy superan los 70 millones de copias. Ganó un récord de 8 Grammys en una noche, incluyendo el codiciado álbum del año. Pero no se trataba solo de la música. Michael Jackson cambió la forma en que vemos la música. En ese tiempo, MTV, un nuevo canal de música, estaba en auge, pero tenía un problema. Casi no mostraba artistas negros. Los ejecutivos decían que su música no encajaba en el formato rock. El jefe de CBS Records, Walter Jetnikoff, dio un ultimátum. O ponen el video de Billie Jean al aire, o no recibirán más videos de nuestros artistas. MTV cedió, y cuando el video salió, explotó las audiencias. La barrera se rompió. Michael Jackson solo destruyó la segregación racial en la televisión musical, pero fue más allá. Transformó los videos musicales en cortometrajes, en eventos culturales. El video de 14 minutos de Thriller, dirigido por el cineasta de Hollywood John Landis, no era solo un clip, era un mini horror con trama, efectos especiales y coreografía revolucionaria. Su estreno se esperaba como el de un blockbuster. Y luego, el 25 de marzo de 1983, durante un especial de televisión por el 25 aniversario de Motown, Michael Jackson hizo algo que inscribió su nombre en la historia para siempre. Durante Billie Jean,
vestido con su famoso sombrero negro y un guante blanco, se deslizó hacia atrás, desafiando la gravedad. El mundo se congeló. Era el moonwalk. Al día siguiente, todos los niños en patios escolares del mundo intentaban imitarlo. Michael Jackson ya no era una estrella pop. Era un fenómeno global, el rey del pop. Alcanzó su meta. Creó algo tan grande que nadie podía negarlo. Pero este triunfo tuvo un costo. Se convirtió en la persona más famosa del planeta y la más solitaria. Su rostro estaba en todas las portadas, su vida bajo el microscopio. Cada paso, cada gesto, analizado y discutido. Ya no podía salir a la calle simplemente. Perdió su anonimato. Perdió su libertad. Y justo en la cima de su fama, ocurre un evento que se convierte en un punto de inflexión en su vida. Y posiblemente el inicio de su largo y trágico declive. El 27 de enero de 1984, durante el rodaje de un comercial para Pepsi, sucede una catástrofe. Un carga pirotécnica se activa demasiado pronto. Las chispas alcanzan el cabello de Michael. En un instante, la cabeza del rey del pop se convierte en una antorcha ardiente. El rodaje era en el Shrine Auditorium en Los Ángeles. Sexto take. Michael baja las escaleras ante una multitud de extras. La pirotecnia explota detrás de él como planeado. Continúa bailando, sin darse cuenta de que su cabello arde. Solo cuando completa el giro, ve el horror en los rostros de la gente y siente el dolor abrasador. Sus hermanos y el equipo corren hacia él, apagando las llamas. Pánico, gritos, olor a cabello y piel quemados. Lo llevan al hospital con quemaduras de segundo y tercer grado en la cabeza. La piel de su cráneo quedó expuesta. El dolor era inmenso. Para manejarlo le recetaron analgésicos potentes. Esto marcó el inicio de su larga lucha con la dependencia a medicamentos recetados. Pero el dolor físico era solo parte del problema. El trauma psicológico era mucho más profundo. Perdió parte de su cabello. Tuvo que someterse a varias cirugías de injerto de piel en la cabeza para cubrir las cicatrices. Justo después de este incidente, su apariencia comenzó a cambiar. Las cirugías, inicialmente reconstructivas, con el tiempo se volvieron cosméticas. Se hizo rinoplastia. Cambió la forma de su mentón. Su piel comenzó a aclararse. Más tarde, lo explicó por vitíligo, una condición que causa pérdida de pigmentación. Los informes médicos tras su partida confirmaron este diagnóstico, pero para el público era algo diferente. Era extraño, inquietante. Veían cómo su ídolo, un chico negro de Gary, se transformaba en algo más. En una persona con piel pálida, nariz fina y rasgos casi femeninos. Comenzó la era de los tabloides. Los periodistas competían por inventar la historia más loca sobre él. Que dormía en una cámara de oxígeno para vivir eternamente, que intentaba comprar los huesos del hombre elefante, que tenía un chimpancé mascota llamado Bubbles que se sentaba con él a la mesa. Algunas historias tenían base real, pero se exageraban al absurdo. Otras eran pura ficción, pero el público las creía. Michael Jackson pasó de genio a excéntrico, a guaco yaco. Se alejó cada vez más del mundo. Dejó de dar entrevistas. Comenzó a usar máscaras y gafas oscuras, ocultando su rostro de las cámaras. Construyó su propio refugio, su propio mundo donde sentirse seguro. Un mundo que llamó Neverland. Este incidente en el rodaje de Pepsi fue un punto fatal. Abrió la puerta a un mundo de dolor crónico, dependencia y cirugía plástica. Intensificó su paranoia y desconfianza hacia el exterior. Dio a los tabloides material para especulaciones infinitas. Se convirtió en el catalizador que aceleró su transformación de persona a mito, de artista a enigma, y sentó las bases para crear su fortaleza personal de soledad, que debía ser su paraíso, pero terminó siendo su prisión más aterradora. En 1988, Michael Jackson compró un vasto rancho en California y lo transformó en su fantasía personal, el rancho Neverland, nombrado por la isla de Peter Pan, donde los niños nunca crecen. No era solo una finca, era un intento de recrear la infancia que nunca tuvo. En más de 1000 hectáreas, construyó un parque de diversiones con rueda de la fortuna, carrusel y montañas rusas. Agregó un cine,
un zoológico con jirafas, elefantes y tigres, y una vía férrea con un tren de vapor real. Neverland se convirtió en su santuario, un lugar donde podía ser él mismo, lejos de las miradas juzgadoras del mundo. A menudo invitaba a niños allí, niños de familias desfavorecidas, niños con cáncer. Para ellos, Neverland era un lugar mágico donde los sueños se hacían realidad. Podían subir a las atracciones, comer dulces sin límite y ver películas toda la noche. Para Michael, era una forma de dar a otros la alegría de la que él fue privado. Se sentía más cómodo con niños que con adultos. Decía que en sus ojos veía no al rey del pop, sino solo a Michael. Pero lo que para él era una utopía, para el mundo exterior parecía sospechoso. Un hombre adulto que se hace amigo de niños. Comparte habitaciones con ellos. Los rumores comenzaron a circular y en 1993 estalló el escándalo. Según informes, la familia de un niño de 13 años, Jordan Chandler, que visitaba frecuentemente Neverland, presentó acusaciones graves contra Michael Jackson. El mundo quedó atónito. Se inició una investigación. La policía realizó un registro exhaustivo en Neverland, documentando cada rincón de su espacio personal. Michael negó públicamente todas las alegaciones en un video desde su finca. Parecía exhausto y abatido. No se presentó un caso penal debido a la negativa del niño a testificar, pero Jackson, bajo presión de sus abogados y aseguradoras, acordó un acuerdo extrajudicial, pagando a la familia Chandler alrededor de $23 millones. Para el público, esto parecía una admisión de culpa. Su reputación quedó dañada. En medio de este escándalo ocurre otro evento que parece un intento de probar al mundo su normalidad. En 1994, se casa con Lisa Marie Presley, hija de Elvis Presley, uniendo dos dinastías reales del pop. Pero el matrimonio fue breve y terminó en divorcio 2 años después. Luego, se casa con su enfermera Debbie Rowe. Ella le da 2 hijos, Prince y Paris. Más tarde, de una madre subrogada, nace su tercer hijo, Blanket. Adoraba a sus hijos. Intentó desesperadamente darles una vida normal, pero su propia fama lo hacía imposible. Les hacía usar máscaras en público para protegerlos de los paparazzi. Pero esto solo alimentaba la imagen de su excentricidad. En 2003, el nightmare se repitió. Nuevas alegaciones, esta vez de otro niño, Gavin Arvizo. Comenzó un juicio que se transmitió al mundo entero. Durante meses, el mundo vio cómo los detalles más íntimos de la vida de Michael Jackson se exponían públicamente. Lo defendió el famoso abogado Thomas Mesereau, y en 2005, tras un proceso agotador, el jurado dictó veredicto, inocente en todos los cargos. Fue absuelto legalmente, pero no en la corte de la opinión pública. Neverland, su paraíso, quedó profanado. Ya no podía vivir allí. Lo cerró y dejó el país, convirtiéndose en un exiliado voluntario. Vivió en Bahrein, Irlanda, Las Vegas. Estaba quebrado moral y financieramente. Los costos legales y su estilo de vida extravagante lo llevaron al borde de la quiebra. Para 2009, sus deudas sumaban casi $500 millones. La fortaleza que construyó para protegerse del mundo se derrumbó, y ahora necesitaba hacer algo para salvarse. Algo grandioso, el último y mayor espectáculo de su vida. Para 2009, Michael Jackson era una sombra de sí mismo, agotado por los juicios, dependiente de analgésicos, acosado por deudas. Necesitaba una salida, y esa salida la ofreció AEG Live, uno de los promotores de conciertos más grandes del mundo. Le propusieron una serie de conciertos en Londres, inicialmente 10 shows, pero la demanda fue tan masiva que creció a 50. La gira se llamó This Is It. Para el mundo, era la oportunidad de ver al rey en el escenario de nuevo. Para Jackson, era la única forma de pagar deudas y recuperar su buen nombre. Pero para un hombre de 50 años con salud deteriorada, era una tarea imposible. 50 shows eran un maratón físico que no todos los atletas jóvenes resistirían. Comenzaron los ensayos, y desde el principio quedó claro que algo no andaba bien. Miembros del equipo y bailarines contaban que Michael estaba débil, desorientado,
A menudo faltaba a los ensayos, atormentado por el insomnio. No podía dormir por las noches y durante el día estaba demasiado cansado para trabajar. AEG Life entró en pánico. Estaban en juego cientos de millones. Necesitaban que su activo estuviera en forma. Y entonces entra en la historia el Dr. Conrad Murray, un cardiólogo de Las Vegas con sus propios problemas financieros. AEG Life lo contrató como médico personal de Michael para la gira, por $150,000 al mes. Su tarea era asegurar que Michael Jackson subiera al escenario a cualquier costo. Murray comenzó a hacer lo que Michael pedía. Le daba medicamentos para ayudarlo a dormir. Al principio sedantes comunes, pero no funcionaban. La tolerancia de Jackson a los fármacos era demasiado alta. Entonces Michael pidió su leche, como la llamaba, Propofol. El Propofol no es un somnífero, es un anestésico potente. Se usa en hospitales para inducir anestesia antes de cirugías. Su uso requiere monitoreo constante del corazón, la respiración y los niveles de oxígeno en sangre. Usarlo en casa para tratar insomnio es como apagar un cigarrillo con gasolina. Una locura médica, pero Murray accedió. Cada noche, le ponía a Michael una intravenosa con Propofol, induciéndolo en un coma artificial para que descansara. Lo hacía sin el equipo necesario, sin monitoreo adecuado, en un dormitorio, no en un quirófano. En su última semana de vida, Michael estaba desesperado. Le decía a su entorno que temía que lo obligaran a hacer lo que no quería. El director de la gira, Kenny Ortega, envió un correo a los ejecutivos de AEG Live expresando seria preocupación por el estado de Michael. Escribió que Jackson necesitaba ayuda psicológica. La respuesta fue fría. Le dijeron a Ortega que no se metiera en lo que no le correspondía y solo hiciera que Michael ensayara. En la noche del 24 de junio de 2009, Murray administró Propofol a Jackson de nuevo. Entonces, cometió un error fatal. Lo dejó solo. Salió para hacer algunas llamadas telefónicas. Cuando volvió, Michael Jackson ya no respiraba. Partió en el sueño que tanto buscaba. El juicio a Conrad Murray se convirtió en un circo mediático. Lo declararon culpable de homicidio involuntario y lo sentenciaron a 4 años de prisión. Cumplió 2. AEG negó cualquier responsabilidad, afirmando que Murray fue contratado por el mismo Jackson. Pero la partida de Michael Jackson no es la historia de un médico incompetente. Es la historia de un sistema entero que creó, explotó y finalmente destruyó a uno de los artistas más grandes de la historia. Un sistema donde una persona se convierte en mercancía, y su salud y bienestar se sacrifican por ganancias. ¿Quién fue responsable por lo que le pasó a Michael Jackson? ¿El doctor que administró la dosis fatal? ¿O los promotores que ignoraron todas las señales de alarma? ¿O los tabloides que lo acosaron durante años, convirtiendo su vida en un infierno? ¿O los abogados que le aconsejaron pagar millones por silencio, creando una presunción de culpa? ¿O quizás todo comenzó mucho antes, en esa pequeña casa en Gary, donde un niño pequeño entendió que amor y dolor son dos caras de la misma moneda? Tras su partida se vendieron más álbumes suyos que en los últimos 10 años de su vida. Su legado, libre de escándalos, brilla de nuevo. El mundo lo recuerda como rey, como genio, como ícono. Pero detrás de esa máscara brillante se esconde la trágica historia de un hombre que dio magia al mundo, pero nunca encontró paz para sí mismo. La historia de un chico que sabía volar, pero nunca aprendió a vivir en la tierra. La pregunta principal que queda tras su partida no es de culpa, es de costo. ¿Cuál es el precio del genio? ¿Cuál es el precio de la fama? ¿Y qué estamos dispuestos, como sociedad, a hacer con nuestros ídolos cuando dejan de ser perfectos? La historia de Michael Jackson es un espejo, y al mirarnos en él, vemos no solo su tragedia, sino la nuestra propia. ¿Qué piensas tú? ¿Fue la partida de Michael Jackson un trágico accidente o el final inevitable de una historia que comenzó décadas antes? ¿Quién lleva la mayor responsabilidad por lo ocurrido? Comparte tus pensamientos en los comentarios, porque esta historia no es solo sobre él, es sobre todos nosotros.
Gracias enormes a todos los que vieron este video hasta el final. Su apoyo significa mucho para nosotros. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias como esta. Y no olvides activar la campanita para no perderte nada. Recuerda ese momento clave. La llamada al 911 que cambió todo, revelando una verdad que aún nos hace reflexionar.